Panorama, un programa de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Tennessee, patrocinado por Nissan. Amigos, hola, hoy es septiembre 20 del 2017 y intencionalmente estoy dando la fecha porque quiero de todo corazón mandar nuestro amor y nuestra energía positiva y nuestra paz a nuestros hermanos en México y a nuestros hermanos en Puerto Rico. Sabemos que están pasando por cosas muy fuertes y de todo corazón les mandamos nuestro amor, nuestra paz y nuestras oraciones. Bien, ahora sí podemos empezar el programa. Bienvenidos a Panorama. Yo soy Marcela Gómez, presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Tennessee. Gracias por estar con nosotros. Hoy comenzaremos nuestro programa hablando de algo que parece que a todos en Nashville nos está afectando y mucha gente se está quejando: el tráfico. Claro, comparado con el tráfico en nuestras ciudades, tal vez en Latinoamérica, tal vez no sea tan malo. Sin embargo, el problema de tráfico en Nashville, añadido al hecho de que no tenemos suficiente transporte público en la ciudad, es algo bien preocupante. En este momento existe una coalición, un grupo de organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro que se han unido para pedirle a los residentes de la ciudad que firmen una petición para que nuestros concejales del área metropolitana designen fondos monetarios para la creación de más opciones de transporte público. Opciones como andenes o aceras, más rutas de autobuses, trenes o metros de rutas cortas y más. Usted también puede unirse a la coalición firmando la petición. Puede hacerlo en línea visitando www.transitfornashville.com. La página en el internet aparece en la pantalla. Visiten la página en el internet. La petición también se encuentra en español por si usted quiere más información y tenga la oportunidad de añadir su firma a la petición. Menos tráfico, más tiempo para lo que verdaderamente importa. Y hablando de eso, lo cual nos puede causar muchísimo estrés, vamos a darle la bienvenida una vez más al doctor Jarquín Valdivia, neurólogo del Centennial Medical Center. Doctor, bienvenido. Muchas gracias otra vez. Me encanta estar aquí con ustedes. Lo mismo. Hoy vamos a hablar otra vez, vamos a retomar el tema del estrés. Hace un mes habíamos hablado de ese tema y parece que ahora cada vez que uno prende el noticiero, la radio, aún cuando uno entra a las redes sociales, muchas de las cosas nos producen estrés y habíamos hablado en el programa anterior que hay maneras de manejar ese estrés. El estrés es bueno hasta cierto punto porque es el cuerpo reaccionando o diciéndole a uno que hay un cierto peligro, pero desafortunadamente hoy en día parece que vivimos con ese estrés constante y eso afecta nuestra mente, nuestra salud y todo nuestro alrededor. Vuélvanos a contar cómo es que el estrés dentro del cuerpo se forma y cuáles son los químicos que nos envía al cuerpo y a la mente. La bioquímica y la fisiología del estrés es un campo muy interesante. No lo entendemos completamente, pero hay mucha investigación acerca de esto. En términos generales, el estrés es una energía psíquica que es utilizada para lanzar al individuo hacia el futuro, pero también esa fuerza puede ser tanto que el individuo también puede caer. Por ejemplo, entonces, si tenemos una curva que va subiendo por el estrés y la efectividad de la persona va subiendo, a medida que va subiendo el estrés, hay un punto máximo después del cual más estrés, la efectividad de la persona va cayendo. Entonces lo importante es tener cierto estrés donde la efectividad de la persona es máxima, ¿verdad? Ajá. Porque muy poco estrés no es bueno, la efectividad decae. Y demasiado estrés, otra vez decae la efectividad de la persona. Entonces es importante tener el estrés, pero saberlo manejar. Entonces el estrés es como, según entiendo, una energía que nos empuja para entonces hacer lo que tenemos que hacer
y planear para el futuro y tener como anhelos y sueños, etcétera. Sí. Pero si tenemos demasiado, también nos puede entonces dar como un golpe en la cabeza y deprimirnos o acabarnos físicamente. Correcto. Okay. Hay que tener un balance, Okay. como prácticamente en todo en moderación. Demasiado es un problema y muy poco es un problema. Okay. Y probablemente hemos conocido a las personas que caen en los dos extremos de eso, de ese rango, ¿verdad? Que tienen demasiado estrés, que probablemente lo que vamos a hablar hoy, Sí. y aquellos que tienen muy poco estrés, que no tienen la motivación, que han perdido la motivación, por ejemplo, por depresión, sería Sí. un factor, ¿verdad? Sí. O porque no tienen nada por qué trabajar. A veces uno ve cuando, por ejemplo, lo digo como experiencia como madre, ¿verdad? Yo tengo un hijo, ya tiene 27 años, le pagué su educación en Nueva York, le pagué sus cuentas en Nueva York y su apartamento. Y bien, muy juicioso, muy obediente, como le digo yo, buen estudiante. Pero entonces en un momento determinado, yo le dije, hasta el próximo mes y ya no te mando más dinero. Entonces eso le causó a él, claro, él ya venía preparado para eso, pero le causó como esta motivación de ir a buscar trabajo, de hacer lo que hay que hacer, porque entonces ahora él tiene que pagar sus gastos y sus cuentas. El problema que yo veo al otro lado a veces es cuando me dicen padres que tienen hijos de 30, 35 años, que están aún viviendo en casa, que no se levantan, que ve televisión todo el día. Ese es el otro lado. Ese es el otro extremo, correcto. Okay. Ese es el otro extremo. Y entonces el estrés es importante. Todos lo tenemos que tener y es importante que todos lo sepamos manejar. Okay. Y es ahí donde yo creo que hay una oportunidad muy grande en la población de cómo identificarlo y cómo manejarlo de una forma positiva. Okay. De una forma que yo veo el estrés, entonces, igual puedo hablar de la cantidad de pensamientos que la persona tiene, porque a veces el estrés es inducido por sí mismo. Sí, correcto. ¿Verdad? Un pensamiento en exceso. Sí. Digamos una cantidad de basura de pensamiento. Uno en su casa, uno selecciona lo que es útil y lo que no es útil y lo va descartando. Igualmente en la casa mental de uno, de la persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tienen utilidad y cuáles no tienen utilidad? Entonces, en una analogía, el estrés y el pensamiento son como un caballo, ¿verdad? Y el caballo, para que haga el trabajo que necesita hacer, necesita cierta educación y cierta rienda. Okay. Entonces, si uno le quita la rienda o nunca lo educó al caballo, ¿verdad? Entonces el caballo se vuelve salvaje y corre por todos lados. Claro. Y no es un caballo de utilidad, de provecho. Y igualmente al otro lado, un caballo que nunca ha trabajado, sí. ¿verdad? También ofrece el problema de escasez de producción. Correcto. Entonces tampoco es útil. Tampoco es útil. Entonces, ¿cómo se educa ese caballo mental? Okay. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde creo que podemos platicar un poco acerca de eso. Sobre los pensamientos, entonces. Yo lo que he descubierto, por ejemplo, cuando siento este dolor de estómago que es de temor, ¿verdad? Porque ya uno sabe identificar y uno dice, pero ¿por qué me duele el estómago? Siento temor. Inmediatamente miro a ver qué estoy pensando. Como que cuál es la película que tengo en mi mente, qué está pasando por mi mente, qué es lo que estoy pensando que me está causando este temor. Y generalmente es qué va a pasar en 3 meses, cómo voy a pagar las cuentas del próximo mes, y qué pasa si me enfermo en 10 años. O sea, siempre es algo en el futuro que no puedo controlar, pero que sí me está controlando los pensamientos y me está afectando físicamente. La ansiedad, que sería otro paralelo al tema de hoy, es el miedo a lo que viene en el futuro, ¿verdad? Y entonces, cuando uno detecta esa ansiedad, y yo creo que es necesario aprender a detectar cuáles son los síntomas mentales o físicos que están diciendo tengo un temor de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar dentro de un mes. Y entonces parar por un momento, lápiz y papel, y hacer una lista.
mi temor es no poder pagar mis cuentas dentro de 3 meses. ¿Okay? Entonces, pensando entonces, ¿cuál es ese temor? Hacer un análisis retrospectivo al revés, no hacia adelante, al revés. ¿Cuál es la meta y cómo vamos a llegar a esa meta de donde estoy aquí hoy? Correcto. Entonces es importante hacer un plan. Las palabras que yo siempre me recuerdo son las palabras de Eleanor Roosevelt, que dijo, traducido al español, fallar en planear es planear fallar. Wow. Entonces es importante planear, porque si uno no planea, uno está fallando. Wow, me encanta eso, porque a mí me encanta planear todo. Yo aún planeo mi gimnasia, o sea, cuando voy al gimnasio lo pongo en el calendario, planeo cuando tengo tiempo libre, lo planeo, y tengo una amiga que se burla de mí, entre comillas, que dice que yo planeo aún los días que voy a dejar libre, en el sentido de que, ok, este día no vamos a planear nada. Y me encantan las listas, doctor. Yo hago listas para todo, y aún cuando hago algo que no está en la lista, lo anoto para simplemente darme cuenta que hice algo, que esto lo cumplí. Vamos a tomar un breve descanso, o un breve... se me olvidó la palabra en español. Un break. Ya, mira, y ella me dice un break. Vamos a tomar un break y ya regresamos.